Bien, entonces empezamos con el capítulo 2, que es el de ácidos y bases. Algunos de los conceptos tienen que ver con cosas que ya hemos visto, por lo tanto vamos a ir eh, tratando de asociar cosas que ya hemos tocado con estos nuevos conceptos de acidez y basicidad. ¿Ok? Bien, ¿qué son los ácidos y las bases? Los ácidos y las bases son compuestos químicos que no necesariamente son únicamente orgánicos, ¿verdad? Sino compuestos de diferente naturaleza que están clasificados dentro de lo que se llama una escala de acidez y basicidad. Desde el ácido clorhídrico, que se conoce como un ácido fuerte, los ácidos gástricos o los fluidos gástricos que tenemos en el estómago son bastante ácidos. Vean que están en una escala de 1 a 3. El jugo de limón, el vino, los tomates, los bananos, el café negro, el pan, la orina, la leche está muy cerca de ser un compuesto neutro. El agua pura es el compuesto neutro por excelencia porque en esta escala de pH están clasificados de 0 a 14. Estos son los valores de pH y como ustedes pueden ver acá, estos son los valores del H+, ¿ok? Estos son conceptos que deberíamos reconocer de otros cursos de química o también cursos de biología o del colegio, ¿verdad? De algunos otros cursos relacionados a estas materias o propiamente de estas materias, o en el colegio o en la universidad. Entonces, para seguir con la escala de pH, veamos que el agua pura está en el medio. El valor de 7 se considera un pH neutro. Posteriormente tenemos otros compuestos como la parte blanca del huevo, ¿cómo se llama? La soda cáustica o el hidróxido de sodio, los detergentes, por ejemplo, que tienen fosfatos o las pastillas para la acidez estomacal, los compuestos de jabonosos para limpiarlos o para limpiar superficies, que pueden ser los jabones, ¿verdad? El amonio que se usa como limpiador, el removedor de cabello, ¿verdad? Los depiladores en crema, el, el limpiador del horno y el hidróxido de sodio, que es un compuesto muy, muy básico. Aquí también se puede poner el hidróxido de potasio o los hidróxidos de los metales del primer grupo. Entonces, miren que en esta escala de pH tenemos cosas muy ácidas, cosas que van llegando a ser relativamente neutras y cosas muy básicas. Los colores asociados generalmente es una convención internacional. Colores más amarillos, rojos, amarillos son cosas más ácidas, colores azules son cosas más básicas. ¿Cómo podemos nosotros medir el pH de las diferentes sustancias? Con papel tornasol, ¿verdad? El papel tornasol cuando se tiñe de rojo al meterlo en una solución, a introducir, se dice que esta solución es ácida. Si la solución que nosotros queremos medir el pH o el saber si es ácida o básica, introducimos el papel tornasol. Si este papel cambia a color azul, decimos que la solución es básica. Entonces, un papel de tornasol está hecho de tal forma que se puede cambiar, puede dar diferentes tonos dependiendo si la solución es ácida o la solución es básica. También tenemos los pHímetros, que ahora son muy modernos y son digitales, con un electrodo sensible a el pH de la solución y que al introducirlo nos da el valor de pH en esta escala de números fácil de manejar, que no son exponenciales como estos, que son del 1 al 14. Pero como pueden ver, esta escala es la escala exponencial. Si yo hago el menos logaritmo de 10 a la menos 14, me da 14. Entonces, en realidad, esta es la escala exponencial, esta es la escala
en números enteros. Por otro lado, tenemos otros dos tipos de papel. Papel de pH que cambia de color y podemos comparar el color que toma con estos colores que está aquí, que ya nos dice a qué pH está, ¿verdad? Y por otro lado tenemos estos otros papeles en donde hay varios cuadritos de colores que cuando cambia también podemos compararlo con una escala que ya está determinada y así podemos determinar o saber si nuestra solución está en qué rango del pH se encuentra. Muy bien. Una definición, la definición tal vez más común y la que conocemos tal vez a la que estamos más acostumbrados es que un ácido dona un protón. Un protón es un H+. Voy a tomar el lápiz para hacer un dibujo y decir que el protón es lo que llamamos un pH, es un H+, ¿de acuerdo? Un hidrógeno que perdió el único electrón de valencia que tenía y por lo tanto es un hidrógeno positivo. Por otro lado, las bases son las que aceptan o ganan un H+, ¿de acuerdo? Entonces veamos nuestra primera reacción de ácido-base. Un ácido carboxílico, que en este caso se llama el ácido etanoico, reacciona, es ácido, es un ácido fuerte, reacciona con una base fuerte, como es el amoníaco. Y entonces, aquí se da una reacción ácido-base. Para ver aquí el color, lo voy a poner en rojo. Aquí los electrones desapareados del nitrógeno van a tomar al hidrógeno ácido, porque este es un hidrógeno ácido, porque recordemos que este hidrógeno está muy polarizado, el enlace entre oxígeno e hidrógeno, porque el oxígeno tiene pares de electrones desapareados, el oxígeno es un elemento electronegativo. Recuerdan que esto en el capítulo 7, esto tiene resonancia, por lo tanto, al irse este hidrógeno y quedar la base conjugada, esta base conjugada se estabiliza por resonancia. Por eso fue que vimos electrones deslocalizados y resonancia en el capítulo 7 para entender que una base proveniente de un ácido fuerte es una base débil. ¿Por qué? Porque está estabilizada por resonancia. ¿Qué quiere decir una base débil? Que este par de electrones extra que tiene el oxígeno no está muy interesado en recobrar un hidrógeno para volver a estabilizar. ¿Por qué? Porque está en resonancia. Entonces hace que esto sea estable. Entonces, al tener nosotros esto, se forma la base conjugada y el ácido conjugado. ¿Ok? Por otro lado, un alcohol. Un alcohol es un ácido débil. Vean que los valores de pKa, que ahora vamos a definir qué es la pKa, son de 4.8. O sea, la escala de pKa es similar a la escala de pH. O sea, los valores de pKa son similares a la escala de pH. Una pKa de 1 es muy ácido, una pKa de 14 es muy básico. Si es muy ácido, es poco básico. Si es muy básico, es poco ácido. Entonces, 7 es como, de nuevo, es neutro. Entonces, los ácidos que tienen pKa de 4 son, todo esto consideramos ácido. Ácido, ¿ok? Igual que la escala de pH. Y esto lo consideramos básico, ¿ok? Básico. Ácido y básico. Entonces, en cambio, vean que incluso la escala puede ser mayor. Eso es lo que tiene la escala de pKa. La escala de pKa no va solo de 1 a 14. Esta podría ir de 1 a 14, pero en realidad las escalas de pKa pueden ir desde valores negativos de -7 y hasta valores de 60.
Entonces vean que es una escala más que implica una mayor amplitud que la escala de pH, ¿ok? Entonces, en este caso, el ácido, al ser un ácido débil y reaccionar con una base débil, se forma la base conjugada que no está estabilizada por resonancia y el ácido conjugado. Y vean que aquí nos indica la flecha hacia dónde está desplazado el equilibrio. El equilibrio está desplazado para acá y el equilibrio más bien está desplazado hacia los reactivos, mientras que aquí está desplazado hacia los productos. Un ácido fuerte va a transformarse en una base conjugada débil y eso es favorecido, por lo tanto el equilibrio está desplazado hacia la derecha. Mientras que las bases fuertes, los ácidos débiles y las bases débiles se supone que dan estos productos, pero en realidad no quieren hacer ese equilibrio porque quieren mejor conservarse tanto como ácido débil que como base débil. En otras palabras, el equilibrio siempre va a estar desplazado a donde está el ácido débil o la base débil. Si la base débil está aquí, el equilibrio va a estar desplazado hacia la derecha. Si el ácido o la base débil están de este lado, el equilibrio va a estar desplazado hacia los reactivos. Entonces, fuerte reacciona para dar débil. A mayor debilidad de la base, más fuerte es el ácido conjugado. Y las bases estables son básiles débiles. Entonces, esto está favorecido por el equilibrio debido a que este es un ácido fuerte. Muy bien. Eso es la definición de Brownstein-Lowry. Entonces, veamos una reacción. Ácido clorhídrico, ácido bromhídrico reacciona con agua, que en este caso este va a ser el ácido, esta va a ser la base, se forma la base conjugada y el ácido conjugado. Este oxígeno le roba este hidrógeno, se va y se forma H3 o más y se forma el bromo, el bromuro. El equilibrio, como pueden ver, está desplazado hacia acá. ¿Por qué? Porque los halógenos, al ser tan electronegativos, pueden soportar una carga negativa. Por lo tanto, esta base conjugada es una base débil. Y ya dijimos que los ácidos fuertes producen bases débiles. Por lo tanto, el equilibrio está desplazado hacia acá. Esta es una reacción de ionización de ácido o de descomposición del ácido fuerte. ¿Ok? Veamos otra reacción. En cambio, cuando yo tengo amoníaco y lo hago reaccionar con el agua para dar el ácido conjugado y la base conjugada, esta base es demasiado fuerte, por lo tanto el equilibrio va a estar desplazado más bien hacia los reactivos. Base, ácido. Ácido conjugado, base conjugada. Ácido, base. Base conjugada, ácido conjugado. ¿Ok? El agua puede actuar tanto como ácido o como base. ¿De qué va a depender eso? De contra quién esté reaccionando. Entonces el agua tiene la particularidad de ser ácido o base. ¿Ok? El producto, luego de haber donado un protón, es una base conjugada, como este. Él donó esto, este enlace está muy polarizado, se rompe fácilmente, la base lo roba y por eso se forma el H3 o más, ¿ok? El producto, luego de aceptar un protón, es un ácido conjugado, ¿de acuerdo? Toda reacción ácido-base que involucra una transferencia de electrones. En otras palabras, una de las cosas que uno puede decir aquí es que este oxígeno, al tener pares de electrones desapareados, roba este hidrógeno, este enlace entre H y Br, los electrones se van hacia el bromo, por lo tanto el bromo queda con una carga negativa y el oxígeno adquiere un hidrógeno más, por lo tanto pierde un par de electrones, solo le queda uno que están aquí, por decirle que se quedaron eso, y por eso adquiere una carga positiva. ¿Okay? En este caso, la base es la que roba un hidrógeno del agua,
¿verdad? Por lo tanto, este NH3 pierde el par de electrones para convertirse en NH4 con una carga positiva. El nitrógeno tiene 4 enlaces y más bien el H2O pierde un hidrógeno, por lo tanto se convierte en OH. ¿Ok? Entonces, toda reacción ácido-base que involucra transferencia de electrones tiene dos pares de ácidos y bases conjugadas. Recuerden, ácido-base, base conjugada, ácido conjugada. Base-ácido, ácido conjugado, base conjugada. ¿Qué notan aquí? Que las bases tienen exceso de electrones, esas bases conjugadas, y los ácidos están deficientes en electrones. Eso también es algo que nos puede indicar qué es ácido y qué es básico. El pH es simple y sencillamente la concentración de iones de hidrógeno y se usa como una medida de acidez. Es la concentración que se expresa como pH, o sea, el pH es el menos-logaritmo de la concentración del hidrógeno. Nosotros no vamos a hacer tantos cálculos de pH y eso, pero sí que ustedes reconozcan cuando estamos hablando de pH o cuando estamos hablando de concentración de iones de hidrógeno. A mayor concentración de H más, mayor es la acidez de la solución y más bajo es el pH por la relación matemática que es el menos-logaritmo. Entonces, si esto es muy grande, este valor va a ser pequeño. Eso significa mayor acidez. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos a reaccionar agua con agua, podríamos decir que podemos obtener esta relación. El agua neutra, si nosotros medimos el porcentaje, la concentración de iones de hidrógeno tiene este valor y al hacer el menos-logaritmo nos da 7. Por eso es que decimos que 7 es neutro. Soluciones que tienen un pH menor a 7 es una solución ácida. Los que tienen igual a 7 son neutra y si es mayor a 7 es alcalina. Entonces tenemos 7 cuando estamos en la escala de pH de 0 a 14. 7 es el neutro, menor a 7 es ácido, mayor a 7 es básico. ¿Okay? En el equilibrio ácido-base, que ya no es agua pura, cualquier otro compuesto, nosotros vamos a tener agua, cualquier otro compuesto disuelto en agua y vamos a tener la formación de los iones hidrógeno cuando esta agua, perdón, disculpe, cuando esta agua, este oxígeno roba, estos son los pares de electrones desapareados del oxígeno, hace una reacción ácido-base, por lo tanto se forma el ácido conjugado, el agua, al ganar un H más, vean que los electrones se van completamente hacia este. Entonces, ¿qué tenemos? La relación de la Ka. ¿Qué es la Ka? La K de equilibrio o la constante de ionización que se representa como Ka. Eso es una ionización de un ácido. Entonces, estos son los productos, ¿verdad? Estos son los productos y estos son los reactivos. Entonces, ¿cómo se representa la Ka? Se representa en una relación que nos dice la concentración de los productos dividida, multiplicadas esas concentraciones, dividida sobre la multiplicación de los reactivos. Cuando nosotros hacemos esta operación matemática nos da un valor que generalmente dice que es, por ejemplo, 10 a la menos, no sé, a la menos 7 o a lo menos lo que dé, ¿de acuerdo? Este es un valor exponencial. Al hacer el menos logaritmo de K es cuando nos da números enteros, entonces es cuando nos da valores que pueden ir desde números negativos, por ejemplo, menos 3, hasta una escala mucho mayor que puede ser de 60. ¿De acuerdo? Entonces vean que la escala de pKa es una escala de mayor amplitud, como les decía, que la escala de pH.
Entonces, la Ka es simplemente la constante de disociación ácida, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿de qué dependen las concentraciones del ácido y los iones? O más bien, ¿cómo podemos decir nosotros que algo es ácido o básico con respecto a la Ka? Si la Ka, el valor de la Ka es mayor a 1, se dice que está el producto ionizado, o sea, me voy a devolver. Esto lo que quiere decir es que hay un equilibrio hacia la izquierda. Ay, disculpe. Un equilibrio hacia la izquierda. En cambio, menos producto ionizado significa equilibrio hacia la derecha. Entonces, más producto ionizado que ácido intacto. Si la Ka es menor a 1, menos producto ionizado que el ácido intacto. Si la Ka es muchísimo mayor que 1, es una ionización completa, es un ácido fuerte. Vean que podemos tener valores, obviamente son valores exponenciales pero positivos, 10 a la 3 o 10 a la 5 o 10 a la 10 o 10 a la 40. En cambio, cuando la Ka es mucho menor a 1, se dice que la ionización es muy débil y vean que el exponencial es simplemente negativo. Por lo tanto, esto nos da números negativos, números muy positivos. Esto nos va a dar logaritmos, números más pequeños, y esto nos va a dar números más grandes. ¿Ok? O sea, en otras palabras, esto quiere decir que es un ácido fuerte, mientras que esto quiere decir que es un ácido débil. Ya lo vamos a ver. Entonces, la constante de ionización representa la fuerza de un ácido, ¿verdad? Producto de el producto, las concentraciones de las especies ionizadas, que serían estos, entre la concentración de los ácidos intactos. Vean que la concentración del agua no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque la concentración del agua es de prácticamente 1. Entonces solo, y este valor por 1 es este valor. Entonces por eso no lo vemos aquí. Entonces al hacer esta relación, que aquí le falta, por cierto, esta línea acá, ¿verdad? Es una razón, es una división. Primero una multiplicación de estas concentraciones dividida entre estas concentraciones. Como dijimos, como esta es prácticamente 1, porque está en mayor proporción, no está puesta aquí. ¿Ok? Entonces, a mayor valor de Ka, mayor acidez, pero menor valor de pKa por la relación inversa. Entonces, como los valores de pKa de varios ácidos tienen un rango muy grande, entonces es más difícil de, digamos, de visualizar y de manejar esos datos, por eso se usa el valor de pKa. Entonces, el valor de pKa significa el menos logaritmo de la Ka. Los ácidos muy fuertes van a tener valores de pKa menores a 1. Los ácidos moderadamente fuertes, pKa entre 1 y 3. Los ácidos débiles, pKa entre 3 y 5. Los ácidos muy débiles, pKa entre 5 y 15. Y los ácidos extremadamente débiles van a tener pKa mayores a 15. Entonces, con esta escala, como podemos ver, se pasa, va de valores incluso negativos hasta valores mucho mayores a 15. Vamos a manejar nosotros preferiblemente escalas de pKa. Muy bien, entonces vean que aquí, si comparamos en la escala, vemos que los valores de pKa son valores exponenciales, mientras que los valores de Ka son números enteros. 0, pero podemos tener valores de -2, o podemos tener incluso ácidos muy débiles con valores de 14 o inclusive mayores que 14, hasta 60. En el libro hay una tabla de valores de pKa y yo sé, después la vamos a usar. Mientras menor sea el valor de la pKa, más fuerte es el ácido. Esta es una de las cosas más importantes para entender. ¿Ok? La ecuación de Henderson-Hasselbalch lo que hace es relacionar el pH con el logaritmo de la disociación de los ácidos para dar la pKa. Como les digo, un compuesto se encuentra primordialmente en su forma ácida
si el pH es menor que la pKa o mayor en su forma básica si el pH es mayor que la pKa. Entonces, esto lo vamos a ver mejor cuando analicemos ejemplos, ¿verdad? Y una solución buffer mantiene un pH aproximadamente constante, aunque uno añada ácido o base a esa solución. Eso es lo que hacen los buffers, ¿verdad? Usted tiene una solución buffer y usted le agrega más ácido, el valor del pH no cambia porque los compuestos que están en la solución buffer van neutralizando lo que usted agrega para que el pH se mantenga estable, ¿ok? Ya sea que usted agregue ácido o base. Muy bien. Entonces, el pH indica la concentración de iones hidrógeno o hidronio, que realmente hidrógenos positivos, que son idealmente es la de iones hidrógeno, hidronio, en este caso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la fuerza de un ácido está definida si el equilibrio está desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda. Si el equilibrio está desplazado hacia la izquierda, el ácido es fuerte y se va a formar el ácido conjugado y la base conjugada. Y tiene que ver con que la base esté estable, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos definir, por ejemplo, esto. Si nosotros en una escala de energía decimos, tenemos el ácido libre o el ácido intacto, ¿verdad? Cuando el ácido intacto se transforma en y esta la base débil, en realidad está siendo bien fuerte, ¿verdad? Entonces la base conjugada fuerte, perdón, ácido débil, entonces es una alta energía. Mientras que si el ácido es fuerte, la base conjugada va a ser débil y eso implica baja energía. Entonces, cuando el ácido se ioniza y produce una base conjugada fuerte, es un ácido débil. Pero si el ácido se ioniza y produce una base conjugada débil, el ácido es fuerte. Eso es lo que quiere decir este gráfico. Entonces, la ionización para formar una base débil requiere menor energía, por lo tanto está favorecido. Eso quiere decir que el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Muy bien. Entonces, véanlo aquí, es lo mismo, nada más visto con con una escala un poco más grande. El ácido se ioniza, produce una base muy fuerte, alta energía. Produce una base más débil, menos energía. Hay una estabilización. Entonces, si la base conjugada es más estable, como sería esta, el ácido es más fuerte. ¿Cuáles son las bases y ácidos orgánicos? Son estas. El ácido acético, que tiene una pKa de 4.76, 4.8, podríamos decir en términos generales. El ácido fórmico, que está conformado con solamente, esta es la forma general. Los alcoholes tienen en cambio pKas de alrededor de 16, 15 a 16. Son ácidos débiles. El ácido carboxílico se caracteriza por este grupo que se puede representar de esta forma o de esta forma y son ácidos más fuertes que los alcoholes. ¿Ok? ¿Cuáles son las bases orgánicas? Tenemos las bases como las aminas. Vemos que tenemos la metilamina, el amoníaco, la metilamina protonada, que sería esta, gana un protón, estaría aquí, o la etilamina protonada. En cambio, tenemos los alcoholes que se pueden protonar, también el alcohol etílico protonado, alcohol metílico protonado, y el ácido acético protonado. Vean que este oxígeno está Sp2 y está protonado. Vean los valores de pKa cuando está como amina libre, en cambio esta cuando está como amina protonada. Vean que como amina libre el valor es de una pKa muy alta. Eso quiere decir una pKa de 40. Quiere decir que es muy básica,
por lo tanto, si es muy básica, es menos ácida. Pero cuando gana un protón o un H+, se convierte en una amina protonada y formalmente adquiere una pKa. Al medirle la pKa a esta amina protonada, que es un ácido conjugado, la pKa es bastante, es de alrededor de 10, casi 11, ¿de acuerdo? Es un ácido conjugado incluso más fuerte que un alcohol sin protonar. Un alcohol protonado adquiere una pKa de 2.5, o sea, es un ácido fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Que quiere liberar un hidrógeno para convertirse en un ácido más débil. ¿De acuerdo? Recuerden que siempre vamos hacia la formación de un ácido débil o una base conjugada débil, ¿ok? Y así podemos verlo desde otro punto de vista. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando un alcohol, que es un compuesto ácido, reacciona con una base, como es un hidróxido? Aquí, generalmente los hidróxidos en este capítulo no les ponen la otra contraparte, pero los hidróxidos son, por ejemplo, el hidróxido de sodio, ¿verdad? Yo lo podría poner de esta forma, pero en realidad los hidróxidos formalmente siempre se pone el metal adelante y el no metal después. ¿Ok? El metal adelante y el no metal después. Entonces, esta es la forma correcta de poner hidróxido de sodio. En el libro casi nunca ponen la contraparte, pero yo no quiero que ustedes se queden con la idea de que esto uno lo puede comprar. Uno no puede comprar el hidróxido solo, o sea, esta parte. Uno compra hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de litio, pero ponemos esto para facilidad, ¿ok? Entonces vean que la base, el oxígeno, que está muy negativo, porque incluso tiene una carga formal negativa, se roba el hidrógeno ácido del alcohol y forma la base conjugada y el ácido conjugado. Vean que este fue el nuevo enlace. Este enlace se rompe y se forma este nuevo enlace entre OH y vean que se forma agua. Una base puede robar un hidrógeno de este hidrónio y se forma en un ácido conjugado y la base conjugada. ¿De acuerdo? Esas son reacciones ácido-base. Entonces vean que aquí el alcohol está reaccionando como ácido y aquí el alcohol está reaccionando como base, muy similar a lo que pasa con el agua. El agua puede ser ácida o básica. Muy bien. Vean que un ácido carboxílico también, al reaccionar con un compuesto básico, se roba este protón, los electrones se mueven hacia el oxígeno y queda la base conjugada. Esta base conjugada es estable por resonancia. Si ven el capítulo 7, esta base conjugada es estable por resonancia. ¿Ok? No sé por qué no lo quiero. Porque estaba rojo. No. Claro. Y se forma la base conjugada y tendríamos la otra estructura resonante que sería CH3, este enlace, otro solamente aquí, un par de electrones desapareados, 3 pares de electrones desapareados aquí y un enlace doble para este y queda con 2 pares de electrones. Y en paréntesis cuadrados porque estas serían las 2 estructuras de resonancia. ¿Ok? También el ácido carboxílico, dependiendo con quién esté reaccionando, también puede reaccionar como base. Esta roba un hidrógeno ácido, los hidrógenos se vienen para acá, se forma un nuevo enlace y vean que me queda el ácido conjugado y la base. Entonces vean que hay compuestos que, como el agua,
pueden reaccionar tanto con ácidos como base, dependiendo contra quién usted esté reaccionando. Entonces, la acidez y la reactividad son compuestos relativos, no son absolutos. Un ácido es más ácido que, porque puede ver que hay otro compuesto más ácido. El ácido acético, como este, es más ácido que un alcohol, pero el ácido clorhídrico es más ácido que el ácido acético. Entonces son conceptos relativos, ¿verdad? Dependiendo contra qué estemos comparando. Ok, vean en este caso, también el amoníaco, la metilamina, dependiendo contra quién esté reaccionando, puede reaccionar como un ácido o como una base. Si la ponemos a reaccionar contra un hidróxido, el hidróxido es más ácido, es más básica, le roba un protón y formamos una base conjugada y vean que el equilibrio está desplazado hacia este lado, ¿verdad? O sea, que en realidad esto casi no quiere suceder. Lo que más sucede es que estén estos dos compuestos así, mientras que esto no, casi no sucede. Me voy a devolver un momento. Vean que en este caso, este equilibrio puede estar o para allá o para acá. El tamaño de las flechas nos dice que en realidad puede estar sucediendo cualquier cosa. No hay una predilección. En cambio aquí el equilibrio está desplazado más hacia este lado. En cambio aquí está desplazado hacia este lado. O sea que en realidad los reactivos están favorecidos, los productos no. Aquí los productos están favorecidos. En el caso de la mina, vean que está favorecido más bien los reactivos y no los productos. Pero cuando reacciona como base la metilamina frente a un ácido, entonces sí está favorecida la formación del ácido conjugado y la base conjugada. Entonces la flecha nos indica realmente si el equilibrio está favorecido a los productos o a los reactivos. Eso no quiere decir que esto no se forma en muy poca cantidad. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Okay? Entonces, veamos que en el libro, estas son tablas del libro, aparecen tablas de acidez y basicidad, ¿verdad? O tablas que nos indican los valores de pKa. Entonces, veamos que un alcohol protonado, un ácido carboxílico protonado o el agua protonada tienen valores de pKa menores a 0, o sea, valores negativos. Un ácido carboxílico tiene una pKa aproximadamente de 5. Las aminas protonadas tienen pKa alrededor de 10 y los ácidos, los alcoholes junto al agua tienen una pKa de 15. Estos valores ya están calculados, no hay que calcularlos, ¿verdad? Nosotros no vamos a trabajar calculando los valores de pKa, queremos utilizar este número para hacer otros ejercicios. Entonces, veamos este primer ejercicio, porque en realidad son eso, ¿verdad? Los reactivos son este más este, ¿verdad? Y esto también puede ser el reactivo. Entonces vean que en este caso, entre estos dos, este es el ácido, porque es el que tiene la pKa menor y esta va a ser la base. ¿De acuerdo? Si yo hago esta reacción, este va a ser el ácido, esta va a ser la base y me va a dar un ácido conjugado y una base conjugada. Cuando yo tengo amoníaco y agua, este va a ser el ácido y esta va a ser la base, ¿verdad? Por los valores de Ka que yo ya tengo. Estos valores están tabulados. Veamos esta primera reacción. Ácido etanoico o ácido acético reacciona con amoníaco. Entonces vean que este es el ácido fuerte y por lo tanto el equilibrio está desplazado. Se forma la base conjugada y se forma el ácido conjugado. Se favorecen los productos porque el ácido más débil es parte del producto. Mientras que aquí, cuando yo tengo un alcohol y lo hago reaccionar con una amina, se me forman estas dos, pero se me forman en muy poca cantidad porque ven que el equilibrio está desplazado. ¿Por qué? Porque este es un ácido débil. Y recuerden que el equilibrio siempre va a estar desplazado hacia el ácido débil. Vean los valores de Ka.
Entre más pequeña es la pKa, más ácido. Entre más grande es el valor de la pKa, menos ácido. Por lo tanto, más básico. ¿Ok? Muy bien. ¿De qué va a depender la fuerza de un ácido? Depende de estos tres conceptos: la electronegatividad, el tamaño del átomo, la hibridación, los efectos inductivos y la resonancia. Eso es lo que vamos a ver seguidamente cada uno. La electronegatividad. Recordemos que la electronegatividad en la tabla periódica va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Por lo tanto, el flúor es el elemento más electronegativo. Entonces, entre más electronegativo sea ese átomo, más ácido se le considera cuando está como ácido. Por lo tanto, este es el más electronegativo, le sigue este, le sigue este, le sigue este, ¿verdad? Cuando yo tengo ácido fluorhídrico, es un ácido más fuerte que agua, que amoníaco o que el metano. La estabilidad de las bases conjugadas es: entre más fuerte es el ácido, más débil es la base conjugada. Es más estable. Por lo tanto, esta base conjugada va a ser más estable. Le sigue esta, le sigue esta y le sigue esta. Entonces, al ser la base conjugada más estable, también es un concepto o una reafirmación de que el ácido es más fuerte. ¿Ok? Por lo tanto, la fuerza ácida crece hacia acá. Vean los valores que tenemos de la electronegatividad: 2.5, 3, 3.5 y 4. Este es el más electronegativo. La electronegatividad, entonces aquí viendo estas escalas, el aumento de la electronegatividad, y vean los valores de pKa. Esta tiene una pKa de 45, mientras que el HF tiene una pKa de 3.5. Lógicamente este es más ácido que este, si comparo estos cuatro. Si comparo estos tres, este es más ácido que este compuesto, que esto es un alcano, esta es una amina y este es un alcohol. Si comparo estos, que es un ácido, una cetona, una amina y un ácido carboxílico, el ácido carboxílico es más ácido. ¿Por qué? Porque aumenta la electronegatividad de los átomos que estoy comparando: carbono, nitrógeno, oxígeno. Hidrógeno, hidrógeno, bueno, aquí carbono, nitrógeno, oxígeno. Y aquí igual, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Entonces vean que depende de lo que yo estoy comparando. Entonces comparo estos cuatro, estos tres y estos tres. Vean que si yo comparo este con este, de ahí es muy parecido, porque este es un alcano y este es un alcano. Pero si lo comparo con una cetona, estos dos son más básicos y esta va a ser más ácida. Si comparo aquí, vean que son muy parecidos, porque este es el amoníaco y esta es una amina. Pero si yo lo comparo con una amida, que es esta es más ácida. Si yo comparo ahora los alcoholes, agua, alcohol, son parecidos, ¿verdad? Y si en cambio comparo no tengo realmente con qué comparar. En cambio aquí, agua, alcohol y ácido carboxílico. Si comparo estos tres, este es el más ácido. Entonces, hay que hablar en términos relativos de la acidez. Este es menos ácido que este, ¿verdad? Pero no es este que es el menos ácido de todos los compuestos orgánicos, ¿ok? Ni este es el más ácido de todos los compuestos orgánicos. Ojo con las comparaciones. Y por supuesto considerar las bases conjugadas, ¿verdad? Luego vamos a hacer algunos ejercicios como es este. Es que aquí estaban simplemente los enunciados, ¿ok? Entonces vean que en este caso dice, ¿cuál es el ácido más ácido? ¿Un ácido con una pKa de 5.2 o un ácido con una pKa de 5.4? Obviamente 8, por supuesto, el ácido con una pKa de 5.2. Dice la segunda parte, ¿cuál es más ácido? ¿Un ácido con una constante de ionización de este o este? Al hacer el menos logaritmo de este valor, me da que este valor me da 2.47, mientras que este valor me da 3.67. Lógicamente, esta pKa es
menor. Este es más ácido. Y aquí dice, el ácido butírico es el compuesto responsable del olor de la leche ácida. Tiene una pKa de 4,82 y la vitamina C tiene una pKa de 4,17. ¿Cuál es el más ácido? ¿El ácido butírico o la vitamina C? La vitamina C porque tiene un valor de 4,17. Vean que solo aquí hicimos un cálculo. Los demás es ver los valores y compararlos. ¿Ok? Veamos el problema 6. El problema 6 nos dice que hagamos las reacciones de estos compuestos. Entonces vean que la leche de magnesia es esta, con ácido clorhídrico, el Alka-Seltzer que está compuesta por estos dos y las TOMS que básicamente lo que tienen es el carbonato de calcio, ¿verdad? Las pastillas para la acidez estomacal. Entonces vean que estas pastillas lo que hacen es neutralizar el HCl que está en el estómago. Para que la reacción esté equilibrada, yo tengo que poner 2 HCl para que me dé el cloruro de magnesio y el agua. Estas serían las reacciones de la leche de magnesia cuando reacciona con ácido clorhídrico. Cuando yo reaccionar la Alka-Seltzer, que también es un neutralizador del ácido o de acidez estomacal, el bicarbonato de potasio con HCl me da KCl o cloruro de calcio más ácido carbónico. Y el ácido carbónico se descompone en agua y CO2, por eso a uno le dan gases también. ¿Ok? El bicarbonato de sodio, vean que el Alka-Seltzer es una combinación de bicarbonato de potasio y bicarbonato de sodio. Al hacer la reacción, tenemos HCl, KCl más ácido carbónico que se descompone en agua y CO2. El carbonato de calcio más 2 HCl para que quede equilibrada me da cloruro de calcio y ácido carbónico. Y el ácido carbónico se descompone en agua y CO2. Dice, ¿cómo son los siguientes fluidos corporales? ¿Ácidos o básicos? Recordemos la escala de pH, ¿verdad? Entonces, la bilis, que tiene un pH de 8,4, es básica porque es mayor a 7. La orina dice que es 5,9, es ácida porque es menor a 7. Y la médula raquídea, que es de 7,4, es neutra porque está alrededor de 7. ¿Ok? Veamos este problema 8. Dibuje el ácido conjugado de cada una de estas especies. Alcohol. El ácido conjugado es cuando este OH gana un hidrógeno y entonces el oxígeno solo queda con un par de electrones desenlazantes y una carga positiva. El AB, que sería, bueno, puedo dibujarlo así o así. Es exactamente lo mismo. La B, el ácido conjugado sería cuando esta oxígeno que está con 3 pares de electrones gana un H más. Entonces ahora queda como alcohol. Este es el alcóxido o la base conjugada de un alcohol, ¿de acuerdo? Entonces por eso este se dibuja como si tenemos esta más H más gana un hidrógeno. La base conjugada de un ácido carboxílico. Se llama el carbonato, así es como se llama, o carbóxidos. Entonces, bueno, no hemos visto la nomenclatura de eso, por eso no lo quiero enredar con nomenclatura. Esta es la base conjugada, pero entonces dice que dibujemos el ácido conjugado. Este ganaría un H más y se convertiría en el ácido libre. Cuando la amina que tiene, esta es la parte básica, gana un hidrógeno, se convierte en el ácido conjugado. Y ahora vean es muy parecido a ¿verdad? Ahora ya tiene el hidrógeno. Aquí está como base conjugada o como sal y aquí está como ácido libre. Ácido 1, 2, 3, ácido propanoico, al protonarse y ganar un H más, queda como el ácido conjugado. Entonces estas son el ácido conjugado de cada una de estas especies. ¿Qué quiere decir el ácido conjugado? Que se protonó. El OH se protonó, quedó así. Se protonó, quedó como alcohol.
Esta se protonó, quedó como ácido carboxílico. Esta se protonó, quedó como amina protonada. Esta se protonó, quedó como ácido protonado. ¿Ok? Vean que se adquiere la parte más electronegativa, adquiere un H+. ¿De acuerdo? Escriba la ecuación de la reacción de alcohol actuando como ácido contra el NaOH, el amoníaco, y otra ecuación actuando como base como el ácido clorhídrico, contra el ácido clorhídrico. Y lo mismo para esta otra parte. Entonces veamos, el alcohol va a ser el ácido y esta va a ser el amoníaco a la base. La reacción sería, yo puse las flechas, pero la reacción sería esto más esto da esto más esto. O este, que es lo mismo que este NH3 más 8H, NH4. Pero yo puse las flechas para que ustedes entiendan dónde es que yo tomo, quién toma a quién. Este nitrógeno como base toma el hidrógeno ácido del alcohol, estos electrones se vienen para acá y por eso queda esta base conjugada y queda el ácido conjugado. De la misma forma, pero ahora el alcohol actúa como base, se roba un hidrógeno ácido del ácido clorhídrico y este se rompe este enlace y por lo tanto queda la base conjugada y el ácido conjugado. Para la segunda parte que dice la ecuación del amoníaco actuando como ácido contra esta base, que es la base conjugada de un alcohol, que se llaman alcóxidos, y otra ecuación que muestre actuando como base contra el ácido bromídrico, que por cierto aquí no es ácido clorhídrico, es ácido bromídrico y yo lo dejé sin corregir. Voy a ponerle aquí, esto es un bromo y por lo tanto esto es bromo, bromuro, ¿ok? Van a disculpar, es el bromuro, bromuro y aquí sería el NH4 positivo y el bromuro de amonio, ¿ok? Entonces, vean que cuando está actuando como ácido frente a esta base es la que le quita el protón ácido, sí, al amoníaco y los electrones se van hacia el nitrógeno. Entonces me deja un nitrógeno cargado negativamente y este adquiere el hidrógeno que se robó de este ácido. Mientras que aquí el amoníaco actúa como base ante un ácido fuerte, que es el HBr, ¿verdad? Para que no se confunda, porque aquí dice HBr y yo lo dibujé como HCl, pero sería lo mismo con HCl. Entonces, vean que aquí se roba este hidrógeno ácido, este enlace se va hacia el bromo, por eso tenemos bromuro, y este NH3 adquiere un nitrógeno, un hidrógeno más y se convierte en el amonio. Entonces al final esto es una sal, bromuro de amonio. ¿Okay? Y el problema 10 dice que estime el valor de las pK de los compuestos. Realmente no, tal vez la pregunta aquí está mal hecha, es buscar los valores en las tablas y ver cuál es y compararlos. Entonces, cuando yo tengo una amina, el valor de la pKa es de aproximadamente 40, por eso se pone así. Cuando es un alcohol es aproximadamente 15. Cuando es un ácido carboxílico es aproximadamente 5. Cuando es una amina protonada es aproximadamente 10. Veamos las tablas que están y los valores que están dentro del capítulo. Y eso lo que quiere decir es que ustedes buscan esos valores, se los asignan. Entonces vean que las aminas generalmente tienen estos valores de pKa. Entonces están las tablas para buscar esa información. Por eso no necesariamente estimar, porque estimar es como calcular.
es buscar los valores y compararlos, ¿ok? Vean que las aminas en general tienen este valor de pKa. Muy bien. El otro ejemplo es el otro factor que puede influenciarlas y ese es el tamaño atómico. A mayor tamaño atómico, ¿verdad? Porque los tamaños también son relativos, el ácido es más fuerte. Entonces, en la serie de los halógenos, el ácido yodhídrico es más fuerte que el ácido fluorhídrico. ¿Por qué? Porque el HI, este hidrógeno se pierde con más facilidad porque recordemos del capítulos anteriores que el enlace entre un yodo que es muy grande y cualquier otro compuesto, cualquier otro átomo, el enlace es muy alargado, tiene una gran longitud y es más fácil romper ese enlace, ¿de acuerdo? Entonces, cuando los átomos tienen tamaños muy diferentes, el ácido más fuerte será el que tenga el hidrógeno unido al átomo más grande, ¿de acuerdo? Entonces, vean que en este caso, el ácido yodhídrico es un ácido más fuerte que el ácido fluorhídrico. Eso tiene que ver con el tamaño. Entonces, si comparamos esta tabla, vean los tamaños de los átomos y vean el tamaño, entonces, de lo que podría ser el enlace. Es más polarizado ese enlace que este. Entonces, este es un ácido más fuerte. Entonces, vean los valores de pKa, menos 10, es un valor súper negativo. Vean que cuando comparo oxígeno, azufre, selenio, telurio, vean que también, esto es hacia abajo en la tabla periódica, este es el ácido más fuerte. Cuando yo comparo los ácidos carboxílicos que tienen que ver como un ácido carboxílico, como un ácido de azufre y otro que además tenga azufre aquí, estos van a ser más ácidos porque aumentan los tamaños de los átomos que están involucrados aquí. Entonces, a mayor tamaño del átomo como este, más más ácido se vuelve. La hibridación, ¿qué quiere decir la hibridación? La hibridación quiere decir el carácter, la hibridación sp3, sp2 o sp. Cuando yo tengo un átomo hibridado sp, el hidrógeno que está sobre el átomo hibridado sp es más ácido. Así de sencillo. Entonces, lógicamente estos van a ser más básicos. Entonces, vean que un átomo atado a un carbono de un triple enlace va a ser más ácido. ¿Por qué? Porque la base conjugada que se forma aquí se estabiliza en la nube electrónica. Entonces, la hibridación de un sp, la hibridación, vean que la pKa es de 45, ¿de acuerdo? Mientras que la hibridación de otros átomos va a depender también, ya están tabulados los valores de pKa. Entonces vean que en este caso, la hibridación de un átomo, de un carbono que está hibridado sp, la pKa 45. Carbonos que están hibridados sp2, la pKa de 37, de 35. Y la pKa de hidrógenos a la parte de carbonos que están hibridados sp va a ser de 25. Estas son las bases conjugadas que se forman de estos átomos cuando se quita uno de estos hidrógenos ácidos. Si yo veo este oxígeno que está hibridado sp3, ¿verdad? La pKa es de menos 1.74, pero en este caso estamos hablando de un oxígeno. Pero vean este oxígeno, cuando está este oxígeno positivo, pero está hibridado CP2, la pKa también aumenta. Entonces, tiene sentido para los carbonos y los hidrógenos atados a los carbonos y tiene sentido para los hidrógenos atados a átomos diferentes de carbono. Entonces, esto es así como se ve la hibridación. Esto es simplemente un dibujo de los orbitales de cómo se vería. Entonces, a medida que los electrones de los orbitales híbridos se acercan al núcleo, su energía es menor. Por eso es que este tiene una pKa más ácida. ¿Ok? Y eso es lo que quiere decir eso. Estos están más cerca del núcleo que estos que es. Entonces, la energía es menor. ¿Ok? Muy bien. El efecto inductivo o el efecto o efectos extractores.
Los efectos inductivos se dividen en dos, o extraen electrones por diferencia de electronegatividad, ¿verdad? O inducen electrones, ¿de acuerdo? Entonces vean que aquí tiene que ver cómo estabiliza este efecto la base conjugada. Entonces tenemos esta base conjugada, esta y esta. Entonces vean que el efecto extractor es que cuando tengo átomos que pueden sacar electrones, esta estabilización de la base conjugada aumenta. Si la base conjugada es más estable, es más ácido. Entonces, vean que estas flechas lo que indican es que la densidad electrónica está hacia afuera. Si está hacia afuera, significa que el ácido, esta base conjugada es más estable. Entonces, este compuesto va a ser más ácido que este, por decirlo de alguna forma. Si esta base conjugada está más estable, también va a depender de contra quién estoy comparando. Pero lo que quiere decir es que los efectos al sacar electrones de acá estabiliza la base conjugada y eso hace que esta base conjugada sea estable. Si es estable, el compuesto de donde proviene esa base conjugada es ácido, ¿ok? O están los efectos inductivos que donan electrones debido a diferencias de electronegatividad. Entonces vean que es al revés. Podemos ver los mismos compuestos, pero ahora induciendo carga. Eso disminuye la estabilidad de la carga conjugada, de la base conjugada. Si disminuye la estabilidad de la base conjugada, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama? Se disminuye la acidez, ¿ok? Entonces, cuando se extraen electrones, aumenta acidez. Cuando se inducen electrones, disminuye acidez. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo tengo un carbono y a la par tengo de ese carbono un cloro, la densidad va a estar hacia el elemento más electronegativo. Por eso esta carga parcialmente negativa, esta carga parcialmente positiva. Entonces, elementos electronegativos alejan la densidad electrónica del carbono. Y si esto, mientras que los grupos alquilo, como sería este metilo enlazado a otro carbono, más bien inducen, empujan la densidad electrónica hacia el carbono. Entonces, aquí aumentaría la acidez del grupo que está aquí y aquí disminuiría la acidez del grupo. ¿Ok? Entonces, los grupos extractores y donadores de electrones funcionan a través de enlaces sigma. Esto no es un efecto más que como a través de los enlaces sigma. Por eso aquí es un enlace sigma entre carbono y cloro, enlace sigma entre carbono y carbono, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona eso? Por ejemplo, en este caso, cuando yo tengo esta base conjugada del ácido carboxílico y este enlace sigma entre carbono con este cloro, al sacar electrones, estabiliza la base conjugada. Cuando estabiliza la base conjugada, entonces este compuesto es más ácido. Si tiene cloro que cuando no lo tiene. Pero este efecto disminuye con la distancia. Si yo tengo carbono, la base conjugada aquí, pegado a otro carbono, y hasta aquí está el cloro, entre más alejado esté el cloro de la parte ácida, este efecto ya no se siente. Entonces, a más de 3 enlaces, el efecto extractor se pierde. Entonces ya no tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces es siempre que los elementos más electronegativos estén cerca del compuesto de la parte ácida. Entre más cerca esté de la parte ácida, mayor va a ser el efecto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, efectos inductivos. Si yo tengo este ácido carboxílico con respecto a este, vea que tengo CH2 y entonces es igual. Lo que cambia es el átomo, la electronegatividad. Entonces, ojo,
La electronegatividad aumenta, por lo tanto el efecto va a ser más grande del flúor que del yodo. Entonces, la pKa, este va a ser más ácido que este. Y también la sustitución. ¿Qué quiere decir la sustitución? Cuando yo no tengo ningún elemento electronegativo acá, esta es la parte ácida de todos, el ácido carboxílico. Aquí tengo un cloro, aquí tengo 2 cloros y aquí tengo 3 cloros. Obviamente, entre mayor cantidad de cloros, mayor va a ser el efecto. Entonces, este es más ácido que este. Y vean los valores de pKa. Vean que aquí es de 3.13, mientras aquí es de 2.66. 4.75, 0.63. Entonces vean que la acidez aumenta al aumentar la cantidad de elementos electronegativos cerca de la parte ácida. Y al aumentar la electronegatividad también, ¿ok? Y el tamaño, ¿verdad? Claro, vean que anteriormente vimos que el yodo era muy grande, pero cuando el yodo está como HI, no cuando está pegado a un carbono que es parte, está pegado a la par de un elemento como el ácido carboxílico. ¿Ok? Muy bien. Entonces los efectos inductivos, vean que a mayor sustitución, esto es lo que quiere decir, como en este caso tengo 3 cloros, los cloros jalan la densidad electrónica y por lo tanto la base conjugada que se va a formar aquí va a ser más estable que cuando solo tengo un cloro o que cuando no tengo ningún cloro. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces vean que el efecto inductivo se estabiliza a través de los enlaces sigma. Vean que aquí tengo un bromo, estabiliza la base conjugada. Entonces vean en este caso cuando yo comparo estos compuestos, el ácido acético, cuando tengo un bromo en esta posición, cuando tengo un cloro y cuando tengo un flúor. Vean que este es el ácido más fuerte porque el tamaño, el elemento más electronegativo es este. Cuando yo comparo la distancia, vean que aquí lo tengo el bromo más cerca de la parte ácida. Aquí está en otro carbono, aquí está en otro todavía más alejado y aquí está en el último. Vean que aquí el efecto, la pKa es mucho menor que cuando está acá. Entonces la cercanía del elemento electronegativo de la parte ácida aumenta la estabilidad de la base conjugada. Este es más ácido que este, mientras que aquí el más electronegativo es el que tiene el efecto que aumenta la acidez versus este. ¿Ok? Entonces, la extracción de elementos por inducción aumenta acidez. Veamos estos ejemplos. Dice, ordene los siguientes alcoholes de ácido más fuerte a más débil. Entonces, miren, los valores de pKa, ¿verdad? Le asigné 1 a este compuesto, 2 a este compuesto, 3. ¿Cómo van los valores? Obviamente, si yo calculo los valores de pKa, pero con solo verlo aquí, digamos, con lo que le quite. Entonces, vea, este va a ser del ácido más fuerte al más débil. Este es más fuerte, luego le va a seguir este y por último este. Para esto sí tenemos que hacer el cálculo del menos logaritmo de la Ka y entonces ordenarlo del más fuerte al más débil. Explicar la acidez relativa de estos compuestos. Este, al tener la parte ácida, es esta, donde está el oxígeno, que es un elemento, el OH, que es un ácido débil, pero los alcoholes son ácidos débiles. Pero ¿qué pasa? Vean que tengo, en todos tengo el OH, el CH2 y un carbono con cantidad diferente de hidrógenos, de cloros. Aquí tengo 3 cloros, aquí tengo 2 hidrógenos, un cloro, aquí tengo 2 cloros. Entonces, ojo, este lógicamente va a ser más ácido, luego le va a seguir este y luego le va a seguir este. ¿Por qué? Porque aquí tengo 3 cloros que sacan densidad electrónica, efecto inductivo extractor, aquí tengo 2 y aquí tengo 1.
Entonces, a mayor cantidad del cloro, mayor efecto extractor, por lo tanto polariza más este enlace y el hidrógeno se dona con mayor facilidad, ¿de acuerdo? En estos, la comparación entre bases, ¿cuál es la base más fuerte? ¿El HS- o el OH-? Aquí es por tamaño del átomo, por lo tanto, esta va a ser una base más fuerte, porque es la base que tiene mayor cantidad de de electrones desapareados, ¿verdad? El azufre va a ser una base más fuerte que el OH por el tamaño del átomo, ¿ok? Cuando yo comparo esta base conjugada contra esta, la del nitrógeno va a ser una base más fuerte con una carga negativa que la del oxígeno por electronegatividad. Este es más electronegativo, mientras que este es menos electronegativo. Cuando yo comparo entre el alcohol y la base conjugada, este es un ácido débil, esto es una base conjugada fuerte, por lo tanto, esta va a ser la base fuerte. Cuando yo comparo cloro con bromo, ¿cuál es la base conjugada más fuerte? O digo, la base más fuerte, el bromo. ¿Por qué? Por el tamaño que tiene, ¿de acuerdo? Entonces aquí es por tamaño. Estamos evaluando los conceptos que ya hemos visto de cómo influye el tamaño y la electronegatividad en acidez, ¿verdad? Cuando yo comparo este con este, ¿cuál es la base más fuerte? La base más fuerte va a ser esta, ¿de acuerdo? Por efecto inductivo. Vean que en este caso la base más fuerte va a ser esta, ¿ok? Y cuando comparo estos dos, veo que tengo el ácido clorhídrico, digo, el ácido carboxílico y además tengo el ácido carboxílico, tengo un cloro, aquí un bromo y lo demás es igual. ¿Cuál va a ser la base más fuerte? El que tenga el elemento más grande por tamaño, en este caso, de los átomos. Aquí es por electronegatividad, ¿verdad? Ok. Entonces, dibuje las siguientes reacciones de las flechas curvas que indiquen de dónde parten y dónde van los electrones. Esto en las siguientes reacciones. Vean que ya les dan esta reacción y cómo es que se mueven los electrones de la base al ácido. Y entonces este es ácido, este hidrógeno es ácido, venimos aquí, lo toma y los electrones se mueven hacia el cloro. Entonces me queda el cloro como cloruro y el nitrógeno, el amoníaco como amonio. En este caso, este va a ser la base, este va a ser el ácido. Vea que siempre se mueve de donde hay más electrones hacia donde hay menos electrones. Entonces vean que en este caso vemos el oxígeno va a tomar esta base, este hidrógeno ácido, perdón, esta va a ser la base y se rompe este enlace y me queda este protonado y me queda el cloruro en este caso. Vean que estas ya se las dan. Entonces, porque otro de ustedes puede pensar, ¿y por qué este OH no fue el que cogió este? Claro, eso puede suceder perfectamente. Pero dándonos esto, nos están pidiendo que pongamos cómo es el movimiento de los electrones. ¿Ok? En este problema 41 dice, ordene los siguientes ácidos carboxílicos del ácido más fuerte al más débil. Entonces, en este caso, y luego la pregunta B, ¿cómo afecta la presencia del sustituyente negativo en la acidez y cómo afecta la posición del sustituyente? Vean que yo número 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos un cloro, aquí tenemos un cloro y aquí tenemos un cloro. Si yo hago los cálculos de las pKa, el orden iría, este es el más ácido, luego le sigue el 4, luego le sigue el 3 y por último el 1. Ahora, ¿cómo afecta? Esto es por puros valores de pKa, ¿verdad? Así que no hay nada que discutir ahí porque o es el valor de pKa más pequeño, va a tener el valor más
más pequeño, más ácido, y este es el valor más grande cuando hacemos este cálculo. ¿Cómo afecta la presencia de un sustituyente electronegativo, el cloro, en la acidez del ácido carboxílico? Recordemos que más cerca de la parte ácida, mayor es el efecto. Entonces, por eso el cloro tiene un efecto mayor extractor, polariza más el enlace OH. Entonces, a mayor cercanía del cloro de la parte ácida, más ácido este compuesto. Por eso este es más ácido, por eso le sigue finalmente y finalmente este que no tiene cloros. ¿De acuerdo? ¿Y cómo afecta la posición del sustituyente en la acidez? Ya lo vimos, ¿verdad? Porque más cerca está de la parte ácida, más cerca de mayor efecto extractor. ¿Ok? Para el problema 42, diga, para el siguiente compuesto, dice, escriba su ácido conjugado. Y también la B, escriba la base conjugada. Entonces, este compuesto es este. Entonces, para el siguiente compuesto dice, escriba su ácido conjugado. Este sería el ácido conjugado, cuando ya estamos ácidos. Y este sería la base conjugada, ¿de acuerdo? De este compuesto. ¿Ok? Entonces, podríamos tener también, ¿por qué no? Si se da mucho ácido, podría ser que tuviéramos esta otra forma protonada, que sería solo un par de electrones, una carga positiva, o sea, 2 hidrógenos aquí y mantenemos NH3 acá, ¿ok? Y para esta también podría ser que en algún momento, si hay muchísima base, pudiéramos tener este compuesto, perdón, aquí pero no tenemos NH2, o sea, le quitamos todavía un hidrógeno más, pero estas especies tendría que ser en condiciones muy especiales, así que la respuesta correcta o mejor sería esto. Para este compuesto, sería su ácido conjugado y esta sería su base conjugada. Ok, voy a devolverme para quitar eso para que no estorbe. Y ahora dice, ordene los siguientes compuestos del ácido más fuerte al más débil. Este es el ácido, yo le puse 1, 2, 3, 4 y los acomodé de acuerdo a la acidez, en este caso es por el tamaño y la electronegatividad, pero el tiol es más ácido que el alcohol y a su vez el alcohol es más ácido que la amina y la amina más ácida que el alcano. Por lo tanto, el acomodo es 3, 1, 2 y 4. Yo le puse estos números para no copiar las estructuras, pero ustedes pueden acomodarlo de acuerdo utilizando las estructuras del ácido más fuerte al ácido más débil. Son solo diferentes formas de utilizar la información. Aquí yo le puse números para facilitar. ¿Ok? Muy bien. Los efectos de resonancia. El efecto de la resonancia, que fue lo que vimos en el capítulo 7, vean que cuando yo tengo una base conjugada, puedo tener los electrones localizados o deslocalizados. Si estos deslocalizados, esta base es más estable, es una base conjugada más estable. Aquí los electrones están entre todos estos, mientras que aquí están localizados. Entonces, entre más resonancia tenga un compuesto o la base conjugada, más estable es, más ácido es, ¿ok? Vean que en el problema 29 dice que este compuesto tiene 6 grupos ácidos, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y también tiene esta parte ácida. Son 6 grupos ácidos. Entonces, en su forma activa es esta. Observe que los átomos de fósforo, que son estos en el fosamax, y el átomo de azufre, ¿a dónde está el azufre? Aquí.
y el átomo de azufre en el problema 30, por supuesto, porque es el problema 30, pueden rodearse de más de 8 electrones porque son elementos de la segunda fila de la tabla periódica. Eso significa que adquieren electrones de valencia porque tienen capacidad de tener electrones de valencia. ¿Cuál de los otros grupos es el ácido más débil? En este caso, este es el ácido más débil, este OH, porque vean que estos oxígenos que están a la par de los fósforos tienen resonancia, mientras que este no tiene resonancia. Incluso estos OHs podrían tener resonancia también, ¿de acuerdo? Pero este no tiene resonancia, por lo tanto, este es el ácido más débil, porque no presenta resonancia, ¿ok? Los efectos de la resonancia también los podemos ver a mayor calidad de resonancia, menor es el valor de la pKa. Entonces vemos que en un alcohol no tiene resonancia, mientras que en un fenol sí hay resonancia y en un ácido carboxílico hay resonancia. Por lo tanto, tenemos este compuesto. Vean que aquí cuando comparamos estos, tenemos que también a mayor resonancia, menor pKa. Aquí lo mismo, esta no tiene resonancia, aquí tenemos resonancia a este par de electrones y aquí tenemos resonancia también, este para acá y este para acá. Por lo tanto, al tener mayor resonancia, mayor es la estabilidad de la base conjugada y por lo tanto mayor acidez de los hidrógenos que están acá. Estos hidrógenos, este hidrógeno, este hidrógeno, estos hidrógenos, estos hidrógenos, estos hidrógenos, estos hidrógenos, estos hidrógenos, ¿ok? Ojo con esto, estos son hidrógenos ácidos, tienen una pKa de 20. Estos hidrógenos tienen una pKa de 9 porque están en medio de dos carbonos que tienen resonancia. Luego vamos a retomar esto en otros capítulos, pero para que vayamos familiarizándonos con esto. Ahora estamos viendo hidrógenos atados a los oxígenos o a elementos muy electronegativos, como son los ácidos carboxílicos que tiene este oxígeno, o los fenoles o los alcoholes, o las aminas, como en este caso, o la amida, como en este caso. Pero también estos son hidrógenos ácidos, que luego vamos a ver con más detalle en otros capítulos. Y por eso es que los ácidos carboxílicos tienen, al quitarle una base, al quitar este hidrógeno ácido y dejar la base conjugada, esta entra en resonancia y este se llama el ion acetato. Entonces tiene estabilidad por resonancia. Este sería el mapa de potencial electrostático donde podemos ver cómo se ve la distribución de la carga, que no está localizada, está deslocalizada. Entonces, las estructuras equivalentes de resonancia estabilizan la carga. Recordemos que en el capítulo 7 que vimos, que yo les dejé también un video, ahí se ve y yo hablo más de la estabilización por resonancia y estructuras contribuyentes de resonancia y todo esto. Esto es parte de ese capítulo para entender precisamente lo que es resonancia. Los efectos resonantes, como vimos en una de las diapositivas del capítulo 7, el ion fenolato se estabiliza por resonancia, tiene todas estas estructuras contribuyentes, por lo tanto, la pKa del ion fenolato es de 10, ¿verdad? Y entonces, gracias a toda a la estabilización de estas cargas por resonancia, tiene una pKa de 10, o sea, es un compuesto ácido. Esta es la base conjugada. El ion acetato, por supuesto, que tiene esta base conjugada cuando se le quita este hidrógeno ácido, mientras que el alcohol por eso tiene una pKa de 15, porque no tiene estabilización por resonancia. El ácido acético, que es este, o el ácido etanoico, tiene estabilización por resonancia. Por eso es un compuesto más ácido. Entonces, los electrones deslocalizados, que es lo que tiene relación mucho con el capítulo 7, hacen que afectan los valores de pKa. En este caso, vean que el fenol sería sin
Cuando yo además agrego, que también lo vimos en el capítulo 7, este nitrógeno, este grupo nitro, además de tener el efecto resonante del anillo, además del efecto de aquí del anillo y que esto saca, voy a ponerlo en este color, además de que el anillo tiene resonancia, ¿verdad? La estabilización de resonancia del anillo, perdón, de la carga del anillo y también de esta, ¿verdad? Que entra en resonancia con estas cargas. Además, este grupo nitro que tiene resonancia por sí solo, además tiene el efecto de que es un efecto extractor de electrones. Entonces, cuando este hidrógeno se va y queda la base conjugada, esta base conjugada tiene toda la estabilización por resonancia que vimos antes y además el efecto extractor y resonante que tiene el nitro. Entonces, elementos más electronegativos que sacan densidad electrónica aumentan la estabilización por resonancia, que eso fue lo que vimos en algunas diapositivas del capítulo 7 y que estamos retomando acá. ¿Ok? Entonces, esta lo vimos con mucho detalle en el capítulo 7 para que lo repasen de ahí. Hay otra definición de ácidos y bases, que es la definición de Lewis. Nosotros estuvimos hablando de la definición de ácidos y bases de Bronsted-Lowry, que es la que habla de que un ácido dona electrones, dona protones o H más y una base acepta electrones. Pero no todos los compuestos orgánicos pueden ser incluidos dentro de ese concepto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una definición un poco más amplia que es los ácidos de Lewis, que es acepta un par de electrones, y las bases de Lewis que donan un par de electrones. Entonces aquí podemos incluir compuestos que no son necesariamente, no tienen hidrógenos para donar o para aceptar. Entonces, por ejemplo, el ticloruro de aluminio, el aluminio como es de la tercera fila en la tabla periódica tiene capacidad en su configuración electrónica de aceptar electrones. Entonces vean que ahora hacemos una asociación entre configuración electrónica, electrones de valencia o orbitales de valencia vacíos que son capaces de aceptar electrones. ¿De dónde? De un compuesto que es una base de Lewis que dona electrones como son los oxígenos con pares de electrones desapareados, que dona los electrones y se convierte esto en un compuesto. Esto es una reacción de ácido-base, pero un ácido de Lewis y una base de Lewis, no una base de Bronsted-Lowry, solamente con concepto de H's más, que fue lo que vimos hasta ahora. En el caso del borano, es un ácido de Lewis y acepta electrones por parte de una base de Lewis, que es el amoníaco, para formar estos compuestos. Entonces, al final de cuentas, la definición de Lewis de ácidos y bases es más amplia que la definición exclusivamente de Bronsted-Lowry. ¿Ok? Y vamos a utilizar, y no son contradictorias una con otra. De hecho, usted puede ser que un compuesto sea una base de Lewis y también sea un ácido de Bronsted-Lowry. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser que son en realidad conceptos complementarios. Entonces, esto lo vamos a estar usando mucho en los diferentes capítulos para que lo tengan en mente, no solamente la definición de Bronsted-Lowry o solo la de Lewis. Vamos a utilizar ambas, ¿ok? Porque no se contradicen, ¿ok? Una cosa importante es que la flecha curva siempre indica a un par de electrones y finaliza en una región pobre de electrones. Entonces siempre vamos de donde hay más electrones hacia donde hay menos electrones. Entonces los ácidos de Lewis no tienen que donar un protón mientras puedan aceptar un par de electrones. Por eso les digo que puede ser
simple y sencillamente es otra definición que amplía el concepto de acidez y basicidad. Entonces, por decirles algo, está deficiente en electrones, mientras que esta es una base que está rico en electrones, o sea, tiene exceso de electrones. Entonces, ¿cómo iría aquí la flecha? Iría de aquí hacia acá para convertirse en este compuesto, un nuevo enlace entre el oxígeno y el boro para convertirse en este producto, ¿ok? Que en realidad se le llama un aducto, pero no necesariamente tenemos que llamarlo de esa forma. Luego lo vamos a ver con otros nombres más específicos, ¿ok? Entonces tenemos la base de Lewis, un ácido de Lewis para formar este compuesto, y estos serían los mapas de potencial electrostático. Vean que en este caso este ataca a este y tenemos este nuevo compuesto. Ejemplos de ácidos de Lewis, por ejemplo, y elementos electropositivos o metales que todavía tengan capacidad de aceptar electrones en sus capas de valencia para llenar el octeto, ¿verdad? Entonces vean que aquí hay un ejemplo muy claro de un ácido de Braunsted-Lowry, pero que también es un ácido de Lewis, ¿verdad? El H3 o más es un ácido Braunsted-Lowry porque dona protones, pero también es un ácido de Lewis, ¿de acuerdo? Entonces vean que no son complementarios, no son contradictorios. Y bases de Lewis tenemos el amoníaco, el agua y el cloruro. Vean que ya hemos visto que el amoníaco también es una base de Braunsted-Lowry y el agua también es una base de Braunsted-Lowry, ¿de acuerdo? Y también puede ser un ácido de Braunsted-Lowry, depende con quién. Entonces vea que este concepto de acidez y basicidad de Lewis abarca además el concepto de acidez y basicidad de Braunsted-Lowry. Esta es una de las tablas que pueden encontrar en los libros, en el libro de ustedes también hay, el libro que usamos de texto, hay tablas de ácidos y bases y podemos consultarlas en donde está el compuesto con el valor de la Ka y el valor de la pKa. Entonces vemos los diferentes compuestos. Vean que aquí va del ácido más débil al ácido más fuerte. El ácido hidroclorhídrico o el ácido clorhídrico, hidroclórico le ponen aquí, pero es el ácido clorhídrico, tiene una pKa de -6, mientras que el metanol tiene una pKa de 15. Y vamos del menos ácido al más ácido. Aquí hay algunos otros ácidos que luego vamos a ir utilizando en los diferentes ejercicios. Entonces, un ácido carboxílico es ácido, pero es más ácido el HCl. Entonces depende de qué estemos comparando. Recuerden entonces, el concepto de acidez y basicidad no es absoluto. Yo no puedo decir el ácido clorhídrico es el más ácido de todos, porque puede ser que encuentre otro compuesto más ácido que él. Depende de qué estoy comparando. ¿Ok? Entonces, conclusiones. La acidez y la basicidad de un compuesto dependen de la electronegatividad, del tamaño de los átomos, de los efectos inductivos, del efecto extractor, del efecto resonante, de la hibridación, y se expresa como Ka, pKa o pH. Aquí hay algunos ejemplos. Electronegatividad aumenta, acidez aumenta. Tamaño aumenta, acidez aumenta. Esto está en el libro. Ácido más fuerte, si está hibridado, el hidrógeno es más ácido. Si está pegado a un carbono que está hibridado, sp3, sp, el ácido más débil, el hidrógeno es el ácido, este hidrógeno es débil. ¿Por qué? Porque él está pegado a un carbono que es sp3. Ácido más fuerte porque tiene resonancia la base conjugada, ¿verdad? Mientras que aquí no tiene resonancia la base conjugada. Y también recordemos la electronegatividad. Entre más electronegativo sea este, más ácido es. Y entre más cerca del compuesto ácido, también el efecto va a ser mayor. ¿Ok? Algunos otros ejemplos.
Por ejemplo, el problema 17 que dice ordene estos iones que son bases conjugadas del más ácido del más básico al menos básico. Entonces, esta es la más básica, le sigue esta y le sigue esta. ¿Ok? Si yo hago los ácidos correspondientes, veo el ácido, la pKa, los puedo ordenar. Este sería el menos básico. ¿Por qué? Porque proviene de un ácido fuerte, por lo tanto la base conjugada es más débil y por lo tanto es más ácido, ¿de acuerdo? Y si es más ácido, es menos básico. ¿Ok? Escriban los productos dependiendo de estas reacciones. Como esta es la base, le roba un hidrógeno ácido a este y se forma este compuesto. El equilibrio además está desplazado hacia este lado. Cuando yo comparo, cuando yo hago reaccionar este triple enlace, que aquí es un triple enlace, no es un doble enlace, le roba esta base, me forma esta base conjugada más este compuesto. Este compuesto es más básico que este, por lo tanto el equilibrio está desplazado hacia los productos, ¿verdad? Por eso la parte B dice, ¿cuál de las reacciones favorece la formación de los productos? Solo esta. Cuando yo hago esta reacción ácido-base utilizando esta base y le quita o no los hidrógenos ácidos de este alcano, me deja esta. Y resulta que obtengo este compuesto, pero este equilibrio está realmente desplazado hacia acá. Entonces, de todas estas, solo la reacción A está desplazada hacia los productos, o sea que estamos desplazados hacia la derecha. ¿Okay? Este otro ejercicio, ¿cuál es el ácido más fuerte? ¿Ácido clorhídrico o ácido bromídrico? Ácido bromídrico, porque por tamaño el enlace está más polarizado. Entre estos dos, el ácido más fuerte es el ácido conjugado del alcohol, porque va a querer soltar con más facilidad uno de los hidrógenos por electronegatividad. Este es más electronegativo, por lo tanto no le gusta estar con una carga positiva. El nitrógeno prefiere o no le es tan inestable una carga positiva. Entre este y este que yo los dibujé acá, que este es una amina, la propilamina y el propanol, el más ácido es el propanol por las pKa. Las aminas tienen una pKa de 40, alrededor de 40. Los alcoholes una pKa de 15, 16, por lo tanto este es más ácido. Y entre el propanol y el propanotiol, recuerdan que tenemos mayor tamaño de ácido, perdón, el azufre es más grande, por lo tanto, al comparar oxígeno, azufre en la tabla periódica, lo voy a dibujar rápidamente, al comparar oxígeno que está en la tabla periódica arriba y el azufre que está abajo, el tamaño del átomo, al aumentar el tamaño del átomo, aumenta acidez. ¿Cuál es la base más fuerte entre estas dos? Vean que se están comparando entre pares. Vean que por eso es importante cuando comparamos, ¿qué estamos comparando? ¿Agua o la base conjugada del agua? La base conjugada del agua es la más fuerte, es la más la que tiene una pKa mayor, menor. La pKa a mayor valor de pKa, menor acidez. A menor pKa, mayor acidez. O sea, la pKa a menor valor de pKa, mayor valor de Ka. Y si tiene mayor valor de Ka, mayor acidez. ¿Ok? Mayor acidez. Entonces, esta es una base más fuerte. Vean que aquí estamos en términos de base. Es una base más fuerte. Entre agua y amoníaco, el amoníaco es una base más fuerte.
entre la base conjugada del ácido carboxílico y la base conjugada de un alcohol, esta es más fuerte porque esta tiene resonancia, esta no tiene resonancia, ¿ok? Esto es por electronegatividad. Esto es por estabilización también de base conjugada también. Y aquí por tamaño de átomo, ¿verdad? Esta base es más, esta es menos básica que esta es más básica porque el átomo es más pequeño. Si comparamos de nuevo oxígeno, azufre. ¿Okay? Y aquí dice cuál es la base más fuerte. Recordemos que la base más fuerte sería la que viene de un ácido más débil. El ácido más débil sería este. ¿Por qué? Porque este, por electronegatividad, es más electronegativo, estabiliza mayor la base conjugada. A este no tiene tanta estabilización, aunque las dos tienen resonancia, pero el efecto extractor es mayor para el flúor porque es más electronegativo que el bromo. Por lo tanto, este es la base más fuerte. Entre estas dos, este cloro está más cerca de esto, por lo tanto, el efecto es mayor que cuando tenemos el cloro más alejado de la parte básica, que es la base conjugada. Entonces el efecto de estabilización es mayor aquí que aquí. Al ser menos estable esta base, es más fuerte. Entre estos dos, de nuevo, esta es más fuerte porque no tiene el efecto del bromo, aunque el bromo está muy alejado, pero tiene un efecto sobre esto. Y cuando tenemos estas dos, recordemos que en este caso el efecto extractor viene de aquí, aquí está muy alejado, entonces esta es la base más fuerte, aquí está más estabilizada por resonancia. ¿Cuál es el ácido más fuerte y por qué? Este ácido es más fuerte porque tiene mayor resonancia. Al tener mayor resonancia, mayor estabilización de la base conjugada, un ácido más fuerte porque la base conjugada es más débil. Y finalmente, el problema 33, que este lo quiero hacer en vivo y en directo, ¿verdad? Porque tiene que ver con los valores de pKa cuando se le da estos valores que ya tienen la pKa aquí y este lo voy a resolver en clases el lunes cuando nos veamos a las 9 y vamos a hablar de este ejemplo. Muy importante que por favor hagan el tutorial de las páginas 65 a las 72 del libro que habla de eso. Y hay más videos con ejercicios en YouTube del capítulo 2. Entonces,